Buenas tardes, Ari. Rabino, buenas tardes, mucho gusto. Es nuevamente un placer volverte a tener aquí con nosotros después de un largo tiempo en que nos tomamos un breve descanso ahí para agarrar fuerzas nuevamente. Estamos llegando a la edición número 22 de nuestro programa, Rabino. Qué alegre. Y estamos contentos acá. Quiero comentarte que hemos recibido bastantes consultas, bastantes preguntas, porque el tema relacionado con Mashiach ha causado sensación, Rabino. De tal manera que muchas personas que tenían creencias diferentes hoy están estudiando, los has motivado a que vengan a la Torá de una manera u otra, pues hemos estado viendo que las personas tienen más dudas con relación a Mashiach. Así es. Y entonces, nos hicieron una pregunta bien interesante, Rabino, te la quiero trasladar. Nos dice que en Bereshit, capítulo 3, y en el verso 15, nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Tú nos has comentado, pues, de que esta es una metáfora en virtud de que la mujer, pues, obviamente no tiene simiente. El que otorga la simiente es el varón. Y también nos has comentado en capítulos anteriores de que este verso hace alusión, hace referencia a Mashiach, ¿verdad? Entonces, la pregunta que surgió en el aire fue, si es una cera que no es biológica, ¿cómo en el Tanaj siempre se mantuvo la creencia, la cual se confirmó después en el tiempo del siglo I, cuando estaba su majestad, que el Mashiach iba a venir del linaje de David? ¿Debemos creer esto así literalmente, Rabino? Sí, definitivamente la Tanaj, y voy a referirme a la Tanaj, no solo a la Torá, toda la Tanaj no se puede contradecir. Y toda interpretación de la Tanaj que le podamos dar al libro de los profetas debe de ir en armonía con la interpretación o la letra que nos habla la Torá. Eso es lo que hemos platicado. Ahora, lo que tal vez confunde un poco es que existen diferentes niveles o profundidades a que se puede ver un tema. Por ejemplo, te voy a explicar. El ser humano está compuesto de dos partes, ¿ya? Una parte física y una espiritual. Eso es sencillamente el alma y el cuerpo, como le llamamos, ¿ya? A un nivel primario, digamos, eso es la información suficiente que una persona necesita, ¿ya? Ahora, si queremos profundizar un poquito más, nos vamos a dar cuenta que hay tres palabras en hebreo que designan a la palabra, a esa parte espiritual del ser humano, que llamamos alma. En hebreo es neshama. Y se utiliza tres palabras: es nefesh, ruach y neshama. ¿Ya? Entonces, a un nivel más profundo, vemos nosotros que esa alma está compuesta de tres partes. ¿Ya? Bueno, está compuesta de tres partes o son partes también del hombre. Entonces el hombre tiene nefesh, ruach, neshama, y aparte el alma y aparte el cuerpo. Ahí es donde comienza la confusión, cuando no entendemos que son diferentes niveles de entendimiento, ¿verdad? Una interpretación no debe de contradecir a la otra. A eso es lo que me estoy refiriendo. Y de ahí podemos llegar a ver el alma en la composición de la sefirot. Y ahí estamos a otro nivel. Pero los tres niveles de interpretación o de profundidad tienen que ir en armonía, no pueden contradecirse. ¿Ya? Entonces, desde este nivel, digamos, alguien que está a un nivel primario podría decir, Ari, pero es que tú me enseñaste que el hombre solo está formado de dos partes, pero ahora me dices que hay nefesh, ruach y neshama también. Y viene el otro y dice, sí, pero el otro maestro también dice que son 10 sefirot, no solo son nefesh, ruach y neshama. Y viene el otro y dice que hay otras dos partes fuera del cuerpo, hayá y yehidá. Entonces, cuando te digo, son a diferente nivel de interpretación, y una regla que tenemos que tomar es que el nivel literal, y en la medida que vamos profundizando, no se debe de contradecir, sino que, como dice la palabra, se está profundizando, se está llegando a mayor detalle, ¿ya? Entonces, no quiere decir ¿cómo se le dice? A una observación ligera,
pareciera una contradicción, pero como estamos hablando de la Torah, de la Tanaj, no puede haber contradicción. Por ejemplo, cuando estábamos hablando, cuando tú mencionaste el pasaje de la cera de Java, o sea, tú le das un pasaje, pues entiendes un mensaje. Y el nivel literal, pues sí, va a haber una enemistad entre la descendencia de Java y la descendencia de esa serpiente. A un nivel literal está bien así. Ahora, ¿quieres profundizar? Entonces ya nos vamos a la palabra. Por ejemplo, no dice ella te herirá, sino dice él, refiriéndose a la simiente de la mujer. Ahí la palabra hebrea es hu. Él te herirá, ya está hablando de un personaje masculino, ¿verdad? Específico. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás y tu descendencia en el carcajal. O sea, cuando queremos profundizar más, le estamos dando una profundidad al entendimiento que teníamos básico, pero el entendimiento que estamos profundizando no debería de contradecir al básico, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Otra, para poder poner ejemplos, ¿no? de todo esto, es, por ejemplo, unos padres que adoptan un hijo, ¿ya? Ellos no lo tuvieron biológicamente, ¿verdad? Según el Talmud, unos padres que adoptan un hijo es como si lo hubieran engendrado. Eso es halajá judía. O sea, por ejemplo, cuando un error que cometen los padres es decirle a un hijo, mira, nosotros no somos tus padres, ¿verdad? Ahí hay una mentira, ¿verdad? Porque si ellos lo adoptaron, lo criaron, lo educaron y ellos son sus padres, ¿ya? ¿Me entendés? Entonces, no existe una contradicción. Claro, si tú le dices, si estos padres le dicen a un niño, de 5 años, nosotros no somos tus padres, o de 10 años, no somos tus padres, les crean un conflicto de identidad, ¿no? Entonces puede tener trastornos, le pueden afectar. Pero si a los 20 años le dicen, mira, nosotros somos tus padres, ¿ya? Pero solo queremos saber que no te tuvimos biológicamente, sino te tuvimos de otra manera, pero nosotros somos tus padres, ¿me entendés? Son diferentes niveles de ver el asunto, pero si le planteas, por ejemplo, a alguien ¿qué puede pensar alguien de un nivel básico? Que tú le hables que la cera de Java no existe porque la mujer no tiene cera, no tiene semilla, no tiene semen, y entonces ahí le creas un conflicto. Y estas personas pueden caer en idolatría, que es lo que pasó con el cristianismo. Ya, ellos realzan lo del nacimiento virginal, pero ¿qué capacidad tienen ellos para llegar a esas profundidades? Entonces, lo malinterpretaron y generaron una idolatría. ¿Ya? Es como un niño que le dicen, nosotros no somos tus padres biológicos. Les crean un conflicto de identidad y ya no saben ni qué pensar. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver que todo este tipo de cosas son a diferentes niveles. Por eso es que a un nivel vistazo, por ejemplo, a nuestro padre Abraham, el Eterno le promete descendencia, ¿ya? Y dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones. En un nivel básico, primario de interpretación del texto, pues vamos a ver que todos los hijos, toda la simiente biológica de la que sale de Abraham, pues va a ser de bendición para todas las naciones. Eso no lo podemos poner en tela de duda. Pero cuando vamos a profundizar, Rav Shaul profundiza, y como hay un parecido en el idioma hebreo con el español, nosotros hablamos con plural, ¿verdad? Decimos, las pelotas tienen, todo va en plural, o la pelota tiene. Así es en hebreo. Entonces, en hebreo, Rav Shaul hace el hincapié, no dice descendencias, como si fueran muchas, sino descendencia, que es una sola, que es el Mashiach. Entonces, esa promesa que se le da a Abraham, que en tu descendencia serán benditas todas las naciones, ¿no está hablando de sus hijos biológicos? Sí, pero en un nivel más profundo está hablando del Mashiach, ¿ya? O sea, no hay contradicción, sino que estamos hablando de diferentes niveles de interpretación del desarrollo. Entonces, nosotros podemos decir a un nivel básico, Mashiach es de la casa de David. Entonces, sí es simiente de David, sí, un nivel básico, sí, para toda la gente que vio a este niño nacer. Este niño nació de dos padres, el padre era de la casa de David, era judío de la casa de David. Nadie podía poner en tela de duda su linaje.
No sé si me explico, a un nivel básico. O sea, para la gente de que está a nivel básico, él era un hijo de David. Punto. Hijo de David, le decía a la mujer que le gritaba. No iba a decir él, no, yo no soy hijo de David. Yo nací de una... No, no podía, o sea, son niveles básicos que nosotros tenemos que entender, ¿no? No existe ninguna contradicción, sino que tiene que ser visto de diferente nivel, como platicábamos, por ejemplo, Ezequiel, te había mencionado, 34. ¿sí? Ezequiel 34:23 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿es un hijo de David el Mashiach o es David mismo? ¿Ya? Vamos a tomar las letras, todo literal, hay unas posibles contradicciones. Entonces, por eso digo yo que hay diferentes niveles de interpretación, de profundidad, que no se contradicen. Al que está a nivel primario, pues le parece contradictorio, como en este caso. Bueno, ¿es un hijo de David? ¿O es un nacimiento virginal? ¿O es David mismo? O sea, no pueden ser las tres cosas. Porque esta persona que está teniendo este razonamiento está a un nivel básico y no tiene la capacidad de ir profundizando y viendo que al profundizar estas verdades de la profundidad no contradicen al nivel básico, sino que estamos entrando a otra dimensión que no necesariamente contradice. Ahora, Rabino, digamos, la pregunta que surge entonces en el ámbito es, si Mashiach, digamos, a nivel primario, pues así a nivel básico, consideramos que es descendiente del linaje de David. Despuésito el profeta Ezequiel menciona que su trono será para siempre. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la profecía de Jacob para Judá, en donde decía que su trono iba a estar hasta que viniera Shiloh, y Shiloh hace referencia a Mashiach? Si Mashiach sigue siendo del linaje de David y David era de la tribu de Judá, ¿cómo podríamos entender esto de que realmente ya Judá no tiene la autoridad, verdad? Así es, o sea, precisamente por eso, o sea, sí, como dijiste tú, la profecía de Bereshit 49, la bendición que le da nuestro padre Jacob a Judá, dice que la autoridad y el cetro para legislar estará en Judá hasta que venga Shiloh. Y los comentaristas clásicos del del judaísmo, Rashi, dice que ahí termina y dice que ahí viene el Mashiach, porque de él era y Rashi dice que de él es la autoridad y que en Judá estaba temporalmente. Entonces, si Mashiach es judío, de Judá, de la casa de David, quiere decir que esa autoridad en Judá no tendría final, sino que tendría continuidad eterna en el Mashiach, pero no es así. ¿Ya? Entonces ahí ves donde la posición judía tiene una contradicción, que es lo que sucede con todas las religiones. Como son dogmáticas, ellos tienen puntos doctrinales, tienen interpretaciones que son contradictorias y ellos las tienen en su mente, pero no son capaces de ver lo contradictorio que es su propia creencia, porque un religioso no está razonando, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, estamos razonando. A un nivel básico, como te digo, sí era de la casa de David, pero a un nivel profundo, en esencia, no podía ser, es imposible. Inclusive hay un libro que siempre cito yo hablando del Mashiach, quién, cómo, dónde y cuándo del Mashiach, se me escapa el nombre siempre del rabino, y él recopila todas las creencias que hay en la tradición acerca del Mashiach. Y lo que él dice en su introducción, dice, es imposible que un hijo de Adán, o sea, si él, en su razonamiento, porque él está razonando, ¿no? Si Adán, estamos hablando de un rabino judío, un pensamiento judío. Él dice, si Adán, con el nivel espiritual que tenía, o sea, no tenía Yacer Hará, no mantuvo su integridad espiritual un solo día, ¿será que alguno de sus hijos, imagínate, porque claro, en el pensamiento judío, un hijo jamás va a ser superior a su padre, jamás. ¿Ya? En un pensamiento griego, cristiano, sí. ¿Ya? Un hijo puede ser superior a su padre. En el pensamiento hebreo, no. Entonces él dice, ¿será que alguno de sus hijos
podrá alguna vez por sí solo regresar a ese nivel que su padre Adán tenía y llevar con él a toda la humanidad, es imposible. O sea, el razonamiento es imposible. Ya, claro, este razonamiento es judío, es de un rabino que profundiza y nos dice las enseñanzas de la tradición sobre. Ahora, ¿cuántos judíos observantes? Si del judaísmo, digamos que hay un 20% del judío observante, de ese 20%, ¿qué porcentaje estudia a profundidad para saber esto que yo te estoy mencionando? Muy poquito, ¿ya? O sea, y el propio judaísmo razona que el alma de este Mashiach no puede ser normal, porque es imposible que un hijo de Adán se pueda rectificar, se pueda redimir él mismo y llevar con él a toda la humanidad. O sea, eso es imposible. Entonces, ellos dan un razonamiento, ellos dicen que tenemos 4 mundos, ¿verdad? De los Olamot, desde la Silut hasta el Briah, pero en el mundo de Asia, perdón, y en el mundo Briah de la creación, ahí le llaman la cantera de las almas. Ahí se engendran las almas. Cuando tenemos un orgasmo con nuestra esposa, ahí tenemos nosotros la capacidad de engendrar una vida. Es en el mundo Briah. Pero dice, el alma del Mashiach fue engendrada en la parte superior de Keter, que se le llama Atik, o sea, donde todo inicia, ahí fue engendrado. Un ser humano, como tú y yo, en una relación con nuestra esposa, no podemos ascender en un orgasmo hasta el Keter y en la parte superior del Keter para engendrar ahí un alma, para que esta alma sea superior a la nuestra, ¿verdad? Ellos están razonando y dan la información, pero no resuelven la ecuación, no sé si me explico. Claro. Es que el nacimiento original resuelve la ecuación en armonía con el razonamiento judío que este rabino está haciendo en su libro. ¿Verdad? Con esto tú nos estás respondiendo la pregunta que su majestad les hace a los fariseos y saduceos de aquel tiempo, cuando les pregunta, ¿de quién creéis vosotros que es hijo del Mashiach? Y cuando ellos le dicen, es hijo de David, entonces se les pregunta, entonces, ¿por qué David le dice, hace alusión a mi Señor? ¿Te recuerdas, Rabino? Exacto. Ahora, imagínate, ¿cuál era el nivel espiritual, proféticamente hablando, cuál era el nivel espiritual del pueblo judío en el tiempo que el Mashiach vino? Por los suelos. Según la profecía, Daniel dice, cuando el pecado del pueblo llegue al colmo. O sea, Judá estaba pasando por el peor momento espiritual de su existencia. De su existencia. En ese momento, ¿qué tipo de entendimiento, discernimiento puede tener un pueblo? Y este pueblo, en ese nivel de discernimiento, decía que era hijo de David. ¿Cómo dejó la pregunta de su majestad Yeshua a ese razonamiento? Callados. Ahí está. Entonces los dejó, como te digo yo, en un conflicto. ¿Ya? Porque vieron una contradicción. Ya vemos, como digo, cómo la religión tiene creencias contradictorias. O sea, ellos decían que en ese texto que mi Señor le dijo a Yahweh, Yahweh le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, y ellos creían que ese Señor al que se refería el texto era el Mashiach. Entonces él le dice, si es el Mashiach, ¿por qué David le llama a mi Señor? Si es su hijo. Eso es imposible en un pensamiento hebreo. Y entonces ellos se dieron cuenta que sus creencias no eran razonables, se contradecían, que era lo mismo que acabamos de hacer contigo ahorita con el razonamiento de la profecía de la autoridad de Judá hasta que venga Shiloh. O sea, ahí hay un cambio, hay un fin, pero eso es contradictorio si el Mashiach es hijo de David, entonces no hay un fin, claro, hay una continuidad. Entonces, como te digo, no es que sea contradictorio, sino que depende del nivel a que estamos profundizando el mismo tema, ¿verdad? Rav Shaul, claro, también pues nos habla de Mashiach, a quien él le llama Elohim. Era el Elohim de la creación, claro. Otra vez vienen unos ex paganos y toman ese texto de ahí y dicen, oh, él es el Dios hecho carne, y lo tergiversan todo porque
no están al nivel de entender eso para sin que eso los desvíe de la verdadera fe hebrea, ¿no? Claro, pero entonces aquí la importancia, Rabino, de que realmente surjan este tipo de preguntas para que tú nos vayas aclarando, porque de lo contrario, las personas vienen a nosotros y nos hacen esta pregunta y nosotros le damos la interpretación literal. Pero al darle la interpretación literal, obviamente, al momento que ellos traten de interpretarlo, podrían ir tergiversando nuevamente y haremos de que esto al final se cree una nueva secta, al igual que el cristianismo surgió, pues. Sí, lo que tenemos, por eso es el ejercicio es excelente, Ari. ¿Por qué? Porque nosotros somos ex religiosos y tenemos que aprender a razonar. Tenemos que aprender a disolver esas posibles contradicciones que pudieran verse en un nivel literal, ¿no? Pero lo podemos ver si razonamos. Si no razonamos, y por supuesto para tener ese razonamiento tenemos que tener el espíritu de Mashiach, que es el de la Torah, y así podemos entenderlo y comprenderlo. Y posible, definitivamente para nosotros sería, si llegamos a esta comprensión de que el espíritu del Mashiach es el que nos está dando este entendimiento, y con esto yo no quiero ser clasista, ni discriminatorio, ni como el cristiano que es como para denigrar a todo aquel que no esté de acuerdo con él, de que esto se discierne en el espíritu. No es con esa actitud, sino que verdaderamente si el espíritu de Mashiach en nosotros nos da este entendimiento, no podemos esperar nosotros que alguien que no tiene el espíritu de Mashiach pudiera tener la misma comprensión. Cuando es el espíritu del Mashiach el que da, cuando le dice a Kefa, ¿quién dices tú yo que soy? Y dice, tú eres el hijo del Dios viviente, el Mashiach, dice, y él dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo único que podemos hacer nosotros con los religiosos es, como dijo su majestad Yeshua, hacerles ver esas contradicciones que ellos tienen en su doctrina, y así hacerlos pensar. No sé si me explico. Por ejemplo, cuando has visto tú cuando recomiendan que cuando nos enojamos contemos a 10, ¿verdad? Para calmarnos, es porque la emoción tan fuerte, le llaman los psicólogos el secuestro de la amígdala, que hay le llaman aquí una parte del cerebro que bloquea la parte racional. Entonces, cuando estás bajo una emoción muy fuerte, se bloquea la parte racional. Entonces, cuando vos decís 1, 2, 3, estás despertando esa parte racional y te calmas. Entonces, por eso te digo yo, así como su majestad Yeshua, por ejemplo, yo le digo podría decir a un judío, ¿no? Por ejemplo, entonces, si Mashiach es hijo de David, entonces la autoridad en Judá no iba a tener fin. No. Entonces, ¿por qué Jacob le dice que va a tener un fin? Dice, hasta que venga Shiloh. Entonces, eso es como hacerlos reaccionar y que su parte cerebral que razona comience a moverse. Y ahí es donde, si el Eterno quiere, puede hacer que les dé un entendimiento, que les dé una luz, que les motive a buscar, a profundizar, porque se están dando cuenta de una incongruencia en la que han creído y hasta ahora se están dando cuenta que es contradictorio, que no puede ser una cosa o la otra. Y esa es la manera en que su majestad les hablaba a los judíos de su época. Entiendo, Rabino. Realmente la creencia de que el Mashiach vendría del linaje de David, pues era una creencia general para el primer siglo. Sí. Tanto así dentro del pueblo de Judá como entre los pueblos alrededores, porque en el Evangelio recuerdo que tú mencionabas que hay una mujer que le grita, hijo de David, y era una cananea. Sí. Entonces vemos de que gente de los alrededores que conocía por lo menos algo del pueblo hebreo, en este caso el pueblo de Judá, conocía la profecía y conocía la interpretación a nivel básico, a nivel primario, ¿no? Sí, sí. Y podríamos asegurar entonces, Rabino, de acuerdo con lo que te estoy entendiendo, que cuando los apóstoles escriben en su evangelio y tanto Rab Shaul hace mención muchas veces del Mashiach, del ungido,
descendiente de la casa de David, lo está haciendo para aquellas personas que están viniendo al conocimiento de la enseñanza de su majestad y que de una u otra manera, pues, no podían entrar a darles una información a un nivel espiritual superior porque los confundirían. Así es, definitivamente, porque como lo mismo, yo me imagino que la realidad del primer siglo era muy similar a la que tenemos hoy dentro del judaísmo, como te digo, un 20% observante y de ese 20% tal vez un 20% estudiaba y de ese 20% que estudiaba un 1% profundizaba, o sea, no todos tenían acceso a toda la información. Entonces, Ram Shaul, si quería hablarle a judíos, tenía que hablarles que en el Mashiach se estaban cumpliendo las profecías, pero les tenía que hablar a su nivel, ¿no? Tenía que ponerse a hablar a su nivel, porque de lo contrario no lo iban a confundir todo. Entonces, así tenemos que verlo nosotros, que nosotros tenemos que ir creciendo en la profundidad de nuestro entendimiento y comprender que no hay una contradicción, sino que solo se está profundizando y que pues definitivamente muchos no van a poder estar de acuerdo con nosotros, pero eso tampoco nos tiene que hacer dudar, ¿ya? Claro, y como tú dices, no se trata de convencer a las personas, No, se no, trata de mostrar un entendimiento, una verdad y que el Eterno revele a ellos en su sí, momento, lo ¿no? que pasa es que como el mismo Rabbi Zuckerberg habla, dice que en toda congregación cuando congregación no se refiere a una sinagoga, sino a un grupo, siempre hay creyentes, entendidos y sabios, ¿no? Entonces él hace la comparación de un creyente, es como un paciente de un médico, que él solo dice, tomas esta pastilla a tantas horas, a cada 12 horas y se va a sanar. Él no sabe cómo se llama la pastilla, él no sabe qué contiene la pastilla, él no sabe cómo va a hacer efecto esa pastilla no sabe cuánto tiempo, no sabe, solo se la toma, cree ya. Luego vienen los entendidos que ya manejan cierta información y que por eso saben a qué paciente le dan ciertas pastillas, pueden saber qué dosis darle, me explico. Y luego dice, los sabios son como los científicos en los laboratorios, que están formulando las leyes y los principios que los entendidos aplican sobre los creyentes. Hay unos que están abriendo una brecha, ¿no? Entonces, todos estos niveles también los tenemos nosotros, como dice Rabbi Zuckerberg, en todo nivel. Entonces, nosotros no podemos tratar temas de sabios con creyentes o con entendidos. Ya no todos van a poder manejar la misma información. Y como te digo, yo no lo digo en el sentido de clasista, no lo digo en este sentido, sino que en la medida que vamos, por ejemplo, el mismo creyente de la analogía que hice Rabbi Zuckerberg, que es un paciente de un médico, en la medida que este paciente pues y ya tiene más problemas y todo, comienza a razonar y comienza a investigar qué tiene esta pastilla, cómo hace efecto. Y entonces él dice, tal vez a lo mejor no me cae bien por mi gastritis. Entonces ya este creyente como que está pasando a nivel de entendidos y comienza a razonar, ¿ya? Entonces eso es lo mismo que nosotros tenemos. A nivel creyente, usted viene, acepta su majestad Yeshua, hace su conversión. Pero ¿cómo funciona eso? O sea, un creyente no tiene la capacidad de razonar cómo es que funciona, cómo es que solo con creer en su majestad, aceptarlo, y eso va a tener un efecto tan profundo en mí como para transformar mi alma, para convertirme de un malvado a un justo. Entonces, en la medida que va creciendo, va surgiendo las dudas y comienza a razonar. Y necesita información para ir profundizando sobre lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en su ser, en esa vida espiritual. En esa medida se va profundizando, va bajando información y todo. Claro, como nos ha pasado en la comunidad nuestra, o sea, yo platico un tema así profundo y ¿cuántos de 100 captaron lo que yo quise decir? ¿Ya? Y los otros pues se quedan así, sí, así es, así dijo Judá, pero no pueden razonarlo. Y la cosa es que nosotros tenemos que dar alimento para los diferentes niveles de espiritualidad que hay en la comunidad. Entonces hay quienes razonan y necesitan diluirlo, razonarlo, porque nuestra fe no es como la religiosa, no es dogmática. Claro, pues para el que está a nivel de creyente, muchas cosas pudieran ser dogmáticas, como dice el doctor, tómese esa pastilla cada 8 horas, punto. Y uno se la toma y sana, o sea, tiene un efecto.
pero ya conforme va creciendo, va teniendo un razonamiento, va teniendo preguntas, necesita más información y hay que abastecer toda esa información. ¿Ya? Claro, pero como les digo yo, eh, hay cosas que para el que está a nivel de creyente son increíbles, son Inacep- milagrosas, inaceptables, inaceptables, ¿no? ¿sí? Inaceptables. Pero es porque no tienen la capacidad de razonar, es una persona que no tiene la capacidad de razonar y no quiere razonar y mejor se aferra a lo que se le ha enseñado y punto. ¿Verdad? Entonces no hay un crecimiento, no podemos pretender que estas personas nos entiendan. ¿Ya? Pero sí es necesario que todo efraimita, en nuestro caso, la medida que va creciendo espiritualmente, tiene que ir sabiendo cómo funciona en la espiritualidad esta transformación, esta circuncisión del corazón, cómo se puede realizar un crecimiento espiritual, cuáles son los requisitos, cómo se logra, cuál es la evidencia, cuáles son los síntomas de una debilidad. Todo esto sirve. ¿De qué le sirve a alguien saber que tenemos, que nuestra Neshama está compuesta de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, cuando al final no puede calmar su ira, cuando al final no puede dejar de maltratar a su mujer, cuando al final no puede comprender? O sea, él está para lo básico, él no lo podemos llevar a una profundidad, no le podemos hablar del INSOF, no le podemos hablar de la ley del llenado de la... ¿Por qué? Porque está en ABC, o sea, todavía no sabe ni cómo cambiar él. Él no necesita saber cómo está el INSOF, cómo... Claro, esa información, cuando él la maneja, él siente que está elevado, pero todavía está en básico. ¿Vale? Rabino, y el mismo principio que estamos hablando ahorita podríamos aplicar para los textos que hacen mención de que la descendencia de Mashiach no tendrá fin, porque obviamente Mashiach no tuvo hijos biológicos, pues, Así es. pero Sí, así es, no tendrá fin porque al final la simiente de su majestad Yeshua, que somos nosotros, que Él se reproduce en nosotros a través de su sacrificio. Por eso Isaías 53 dice, cuando ponga su cuerpo como ofrenda de expiación, verá linaje, verá cera. Pues quiere decir que la reproducción es eh, espiritual, ¿ya? Y es a través de su sacrificio, no a través de estar poniendo semen en diferentes vaginas o úteros. ¿Ya? Entonces ahí nos llevamos nosotros que es a otro nivel. Entonces, y todos los que somos su simiente, se nos circuncida el corazón, vamos a entrar a Olam Jabá y tenemos, como lo que se dice, una vida eterna. Por eso dice que su descendencia no tendrá fin. ¿Ya? Y si en él y si él es de la descendencia prometida a Abraham, eso quiere decir que ahí se está cumpliendo todo. Porque dice, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Pero esa descendencia que se dará tiene que ver con el Mashiach. Ya, y ahorita que tú comentas a ti, a tu descendencia, daré esta tierra, digamos, para nosotros no significa que tenemos que irnos a vivir a Israel, Rabino, o sea, porque en el Olam Jabá es, sí. ajá, ok. En el Olam Jabá sí, porque esa es la tierra prometida. Esa promesa que se le dio a ti y a tu descendencia dar esta tierra no se ha cumplido hasta el día de hoy. O sea, hay algo pendiente y por eso es que el Mashiach, cuando él regrese nuevamente, él va a hacer el cumplimiento y es lo que está mencionado, que Rab Shaul menciona, que seremos ascendidos y en Apocalipsis, en Revelaciones nos habla de una nueva Jerusalén que vio descender. ¿Ya? No es una ciudad, sino que es un pueblo renovado, por eso habla de un descenso, un pueblo renovado y no está hablando de una ciudad porque dice, y no vi templo en él, porque el templo es el eterno y el Mashiach. ¿Ya? Entonces ahí es donde también se habla de una reconstrucción de un templo, pero no necesariamente está hablando del templo físico, sino que está hablando de que todo va a girar alrededor del Mashiach. ¿Te recuerdas la profecía de la restauración del tabernáculo de David, que también ha sido tremendamente malinterpretado? ¿Ya? ¿Cuál es el tabernáculo de David? Es que todos regresemos a la Torah. El tabernáculo de David era algo que estaba en el patio de su pueblo, de su En su palacio, casa, ¿sí? con unas sabanitas así encima y en medio de lo que estaba el arca del pacto. ¿Ya? Entonces imagínate que el templo pasó más de 60 años funcionando sin el arca del pacto en el lugar santísimo. Entonces, en una analogía así es que allá está la religiosidad, allá están los ritos, pero lo que verdaderamente importaba y que agradaba al Eterno estaba en el patio
de la casa de David. Entonces, en estos tiempos, si se está cumpliendo la restauración del tabernáculo de David, quiere decir que nosotros tenemos que dejar la religiosidad e irnos a lo que verdaderamente importa, la verdadera espiritualidad, lo que le agrada al Eterno, lo que le agradó al Eterno de David, tener un corazón conforme a su corazón. Y eso solo se puede lograr hoy en día a través del Mesías. Ya, entonces son diferentes niveles, Ari, de interpretación que no necesariamente se contradicen. ¿Ya? Gracias, Rabino. Realmente nos viene a dar mucha luz esto y yo creo que ahorita nos toca a nosotros continuar estudiando, Rabino. La verdad es que continuar estudiando porque hay muchas cosas así como te comentaba que nos vienen las preguntas y nos ponen a pensar, wow, hemos aprendido esto, pero aquí dice cómo lo interpretamos, cómo lo jalamos, Sí. No, ese nivel de lo espiritualidad. importante es que tenemos que seguir creciendo en un razonamiento. ¿Verdad? Lo importante que recomiendo yo es que no busquemos la información para discutir, para defender nuestra fe, sino porque realmente tenemos una necesidad de comprensión. ¿Ya? Eso es de cómo funciona. Por ejemplo, lo que platicábamos, cómo puede ser que el Mashiach es el hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Único. ¿Ya? Pero ¿cómo puedo yo llegar a ser hijo sin que él deje de ser hijo unigénito? Porque si yo también soy hijo del Eterno a través del Mashiach, entonces él ya no es hijo unigénito, porque el Eterno ya tiene otro hijo. Tú, tu esposa, tus hijos y todo, entonces ya son un montón de hijos. Entonces él es el primogénito, no el unigénito. ¿Ves cómo cuando nadie puede fijarse en mucha gente, la mayoría no se fija en esos detalles, pero cuando comenzamos a profundizar, ¿verdad? No es que exista una contradicción, sino que nosotros, como él se reproduce en nosotros podemos llegar a ser considerados hijos en la medida de que él, o sea, su naturaleza, esté en nosotros. En la medida que nos parecemos a él, somos él. Por eso es que hay mucha gente que no entiende. Por ejemplo, hay un rabino cabalista que dice, el Eterno tiene un hijo, solo uno, y solo a él ama. La gente dice, pues si el Eterno ama a todo el mundo, piensa que hay una contradicción. No, ama a todo el mundo, pero ese mundo no puede unirse al Eterno si no es a través de ese hijo. Y la única manera es que ese hijo, su único hijo, se reproduzca en nosotros y exista esa fusión. Y en la medida que crezca esa fusión, hay un crecimiento espiritual, hay un crecimiento de respaldo por parte del Eterno, de autoridad, de todo lo que el Mashiach es, crece en nosotros en la medida, lo que decía, yo creo que es Yohanan el que decía, necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿ya? Pero son cuestiones que no se pueden ver así a la ligera. Pero es bueno, como te digo, es muy importante este tipo de razonamiento. Eh, Mucha gente que está viendo este programa posiblemente no lo va a estar entendiendo al 100, posiblemente, como me lo han dicho, a veces ven tus programas 2 y 3 veces porque no logran captarlo todo. Y es bueno porque son gente que están deseando saber un poco más de cómo funciona, de ir desvaneciendo esas posibles contradicciones en el razonamiento. Pero son personas cuya espiritualidad ha funcionado. No sé si me explico, que el conocimiento que se adquiere solo se adquiere para saber cómo funciona, ¿ya? Porque eso está funcionando. Que a mí me vengan a mí decirme, mira, es que sin una llanta tu carro no puede funcionar y yo voy manejándolo con 3 llantas, o sea, yo no voy a poner en tela de duda eso. Yo tengo que ver cómo es que mi carro está caminando solo con 3 llantas, porque con 3 llantas está caminando. Y ahí es donde viene la profundidad, ahí es donde viene la investigación, el razonamiento, que es importante. Porque sin este razonamiento no puede haber un crecimiento espiritual, porque va a la par, no sé si me explico, no es que el conocimiento nos dé el crecimiento espiritual, sino que en la medida que crecemos espiritualmente, va habiendo una necesidad de razonamiento. Por eso dice en la Torah, haremos y escucharemos. El razonamiento viene después, viene como una consecuencia de haber dado un paso
sin haber esperado comprenderlo. Simplemente entiendo. se dio el paso. Y después viene el razonamiento, pero ese razonamiento es necesario para ir creciendo de creyentes a entendidos y llegar de entendidos a sabios. Rabino, y ahorita que tú nos hablabas del Hijo unigénito y que todos en él, manteniendo la esencia del Mashiach, entonces podríamos ser considerados como hijos. En esa misma forma podríamos entender el verso de Yohanan 3:16 cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, Ajá. para que todo aquel que en él crea sea salvo. O sea, ese mundo no significa todos, sino todos aquellos que se han ejad con él. Toda la creación, porque el Zohar y el libro de la claridad, que son los dos libros bases de la Kabbalah, el libro de la claridad dice, interpretan aquel proverbio 10:25, si no me equivoco mal, donde dice que un justo es el fundamento, que los justos son el fundamento del mundo. Pero literalmente, en la gramática hebrea dice el justo, o sea, un justo en específico es el fundamento del mundo. Ahí donde dicen que el Mashiach es el que sostiene toda la creación del Eterno. O sea que de tal manera amó el Eterno a su creación que dio a su Hijo, que es el que lo sostiene a toda la creación. Y si queremos nosotros superar o ir más allá de la purificación que el Eterno le va a dar a la creación, tenemos que estar fusionados al Mashiach, que es lo que sostiene todo. Y es como si tú viene un huracán, tienes que agarrarte de algo que sea sólido y que no se vaya a ir con el viento. Y lo único que sostiene todo y que no tiene, que no se va a mover, es el Mashiach. ¿Ya? Entonces, él es el fundamento del mundo, es el que sostiene todo, es el que va a hacer que toda la creación regrese al lugar en donde el Eterno originalmente la había formado, en donde todo va a ser el Edén, todo va a ser el Gan Edén, como era antes. Pero él es el único capaz de hacer todo esto. Lamentablemente, Rabino, me pongo a pensar, a veces tratar de cambiar la mentalidad o la manera de pensar de las personas es difícil, ¿verdad? Porque el tema que tocamos hoy es un tema muy antagónico, muy difícil, ¿verdad? Para toda la cristiandad, para muchos en el judaísmo y aún muchos dentro de la casa de Efraín, el tocar el tema de que la ascendencia de su majestad viene del linaje de David, y con lo que hablamos ahora es bien difícil, pues, porque se vuelve complicado, ¿verdad? Como tú dices, el entendimiento muchas veces de las personas no da para más, pues, porque debido a que su capacidad espiritual todavía va en crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Cómo podemos empezar nosotros a trabajarlo? Tomamos el ejemplo de Rab Shaul de seguir trabajándolo, mire, el descendiente de la casa de David, que conforme ellos vayan, ellos vayan predicando, ellos vayan aprendiendo, pues va a llegarles el entendimiento. Sí, así es, nosotros no tenemos, nosotros lo que tenemos que hacer es esperar que nos pregunten. Cuando una persona te pregunta, es que tiene su entendimiento abierto, tiene una necesidad, y si te lo preguntó a ti, es que está viendo que posiblemente tú puedas abastecer esa necesidad. Entonces, responder puntual, puntualmente. No tenemos que ampliar, dar mucha información, porque es el llenado de la ley del llenado de la vasija, dice que tiene un masaje, tiene una pantalla y que no permite que entre más de lo que se tiene capacidad de manejar altruistamente. Si tú quieres, te dejas toda la enciclopedia por gusto. Te pregunta algo, puntualmente se lo contesta. Entonces tú vas dando lo que él tiene necesidad, no lo que tú crees que él necesita. Yo considero que esa es la manera que debemos de trabajar, contestar puntualmente, pero sí es importante que nosotros mismos podamos razonar nuestra emuná, razonar nuestra doctrina, razonar de cómo funciona, cómo es que el Eterno está logrando hacer esto en nuestras vidas a través del Mashiach, cómo funciona eso, y lo vamos a ir comprendiendo en la medida en el nivel espiritual que estemos. Ya no debemos de comer ansias, tenemos que ir creciendo espiritualmente, pero para compartir con alguien tenemos que ser puntuales, no más allá.
Muchas gracias, Rabino, por todo lo que hemos aprendido junto a ti y motivamos a todas las personas que están escuchando y atendiendo este programa para que nos envíen sus preguntas. Nosotros las estaremos trasladando oportunamente al Rabino de tal forma de que podamos generar más programas. Este conocimiento tiene que ampliarse a todo el mundo. Este conocimiento no lo podemos guardar nosotros, no podemos ser las vasijas cerradas de este conocimiento. Tenemos que darlo a conocer a más personas. Por eso los invitamos a que nos envíen sus preguntas y que nosotros oportunamente podamos compartir con ustedes. Rabino, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Cordialmente invitado para la próxima semana. Que así sea. Así Bueno, sea. muchas gracias. Bendiciones a todos. Shalom. Shalom, shalom, Rabino.